Vale, buenos días. En primer lugar, voy a empezar hablando de la fisiopatología del magnesio, su distribución en el organismo, las funciones y la homeostasis. A nivel de la distribución, principalmente se encuentra almacenado en el hueso en forma de hidroxiapatita y es un reservorio dinámico. Allí se encuentra el 60%. A nivel intracelular tenemos el 39%, del 1 al 5% se encuentra libre en equilibrio con el medio extracelular. Y en el medio extracelular únicamente tenemos el 1% del magnesio del organismo, que representa unas concentraciones plasmáticas entre 1,7 y 2,4 miligramos por decilitro, estando el 30% unido a proteínas y el 70% difusible. Es importante que es el segundo catión intracelular más abundante tras el magnesio y que las concentraciones plasmáticas en muchas ocasiones, dado que solo representan el 1%, no reflejan el estado de los depósitos. En cuanto a las funciones celulares del magnesio, está implicado en múltiples procesos metabólicos, siendo cofactor esencial dado que las reacciones ATPasa requieren de él para su funcionamiento, participa en la regulación del metabolismo glucídico y lipídico, interviene en la síntesis de proteínas, en la replicación del ADN, en la modulación del ritmo cardíaco, del tono vascular y de la secreción hormonal, en el control de la función neuromuscular, actuando también como calcioantagonista en el eje circadiano, como segundo mensajero en la señalización intracelular y en la liberación de NMDA en el sistema nervioso central. En cuanto a su homeostasis, depende de lo que conocemos como el eje intestino-hueso-riñón. El 60%, como hemos dicho, se almacena en el hueso, que es un reservorio dinámico que, además de acumularlo, participa también en procesos de osteogénesis y remodelado, favoreciendo un ambiente proosteogénico y activando los osteocitos y los osteoblastos. En cuanto a la absorción intestinal, en la ingesta diaria más o menos se suelen aportar entre 200 y 300 miligramos, estando principalmente presente en alimentos como las semillas, algunos frutos secos, pescados y mariscos, el plátano, el aguacate, legumbres variadas y verduras de hoja verde. En el intestino se absorbe hasta un 40%, principalmente en el delgado, en el yeyuno y el ilion, viéndose influido por factores como el pH del lumen intestinal y hormonas como los estrógenos, la insulina, el factor de crecimiento epitelial y la PTH, entre otros. También hay una parte de la absorción que se realiza en el colon, pero ya es mucho más discreta. El 90% ocurre por difusión pasiva paracelular y el 10% de manera transcelular a partir del transportador TRPM6 y 7. En cuanto a la reabsorción y eliminación renal, habitualmente se filtran en el riñón 2,4 gramos diarios, de los cuales se excretan solo unos 100 miligramos, que representa menos del 5% del magnesio filtrado. Es importante destacar aquí que, a diferencia de otras sustancias filtradas en el riñón, el 50-65% del magnesio se reabsorbe en la porción ascendente gruesa del asa de Henle. El transporte en el túbulo contorneado proximal y en el asa ascendente de Henle ocurre por vía paracelular pasiva, con ayuda de las claudinas, la 2 y la 12 en el túbulo contorneado proximal y la 16 y 19 en el asa de Henle, que estas dos forman un porocatión que es selectivo tanto para el calcio como para el magnesio. En el túbulo contorneado distal es donde se realiza el ajuste fino, reabsorbiéndose entre el 5 y el 15% del magnesio a través del canal TRPM6 y el TRPM7. Como podéis ver ahí hay muchos factores, no he podido ni siquiera poner todos, que influyen en la reabsorción y eliminación del magnesio. Ahora, ya de una manera más clínica, voy a centrarme en las alteraciones, que son la hipomagnesemia, que se define por una concentración de magnesio sérico por debajo de 1,7 miligramos decilitro, y la hipermagnesemia, que se define como más de 2,4 miligramos decilitro. La hipomagnesemia es el más frecuente de los dos. Epidemiológicamente lo podemos encontrar en las series que hay descritas entre el 3 y el 10% de la población general, siendo más prevalente en algunos grupos poblacionales como los pacientes diabéticos, donde se presenta en un 10-30% de los pacientes. Y en cuanto a los pacientes hospitalizados es aún más prevalente, siendo entre el 10 y el 60%, sobre todo en pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos, donde se observa más del 65% de ellos. Además, probablemente esté infraestimado porque en ocasiones no se pide y porque además no representan siempre las concentraciones plasmáticas, como hemos dicho, los depósitos intracelulares de magnesio.
En cuanto a la etiología, hay muchísimas causas que pueden influir y producir hipomagnesemia, principalmente la baja ingesta, las pérdidas gastrointestinales, las pérdidas renales y la redistribución al espacio intracelular. Voy a explicar algunas de estas. En cuanto a las causas gastrointestinales, tenemos la disminución de la ingesta con malnutrición, que se ve especialmente en pacientes alcohólicos, donde el 20-25% de ellos pueden presentar este trastorno. Además, también ocurre cuando administramos nutriciones parenterales no suplementadas con magnesio. Las pérdidas digestivas ocurren más en pacientes que tienen diarrea que en vómitos, porque la concentración de magnesio que se pierde en la diarrea es mayor que en los vómitos. Y en malabsorción, con enfermedades inflamatorias intestinales o la enfermedad celíaca, resecciones intestinales distales, cirugía bariátrica y también pancreatitis. En cuanto a la causa farmacológica más relevante en este aspecto sería el uso de los inhibidores de la bomba de protones, dado que el 20% de los pacientes que los están usando de manera prolongada pueden presentar hipomagnesemia. Es un efecto dosis dependiente, por lo que encontraríamos principal aumento de riesgo en pacientes que lleven un tiempo prolongado con el IBP, sobre todo a altas dosis, y si tiene otros fármacos concomitantes que puedan aumentar el riesgo de hipomagnesemia o una dieta con bajo aporte en magnesio. Esto ocurre porque el pH altera la solubilidad del magnesio a nivel intestinal, inhibe el transportador TRPM6 y produce cambios en la microbiota. Existen otros trastornos como la hipomagnesemia intestinal primaria, donde se altera directamente el TRPM6. En cuanto a las pérdidas renales, en pacientes con hipercalcemia, como hemos dicho que se formaba este poro catión selectivo entre el calcio y el magnesio, cuando hay altas concentraciones de calcio puede verse afectada la absorción de magnesio. En cuanto a los nefrotóxicos, los que más utilizamos todos son los diuréticos, viéndose especialmente afectada la absorción de magnesio en las tiacidas y seguida de los de asa y los diuréticos osmóticos. También hay antibióticos que pueden producir estas pérdidas, como los aminoglucósidos, donde podría persistir la hipomagnesemia tras retirar el antibiótico durante varios meses, la anfotericina B por creación de poros en las membranas celulares, el foscarnet y la pentamidina. Y también quimioterápicos e inmunosupresores como los platinos, donde puede persistir el efecto hasta 6 años tras la retirada del mismo, inhibidores del factor de crecimiento epidérmico, inhibidores de la calcineurina y inhibidores del mTOR. Como podéis ver en las imágenes, la mayoría actúan a nivel del túbulo contorneado distal en los transportadores TRPM6 y TRPM7. También existen formas genéticas de las pérdidas renales, siendo la más destacable el síndrome de Gitelman, ya que es la más frecuente, ocurre en 1 de cada 40.000 personas, con la mutación SLC12A3 que altera el cotransportador de sodio-cloro del túbulo contorneado distal y además se produce hipofunción del TRPM6. Se asocia a hipomagnesemia, hipocalcemia, hipopotasemia y existen otros síndromes genéticos, pero son menos prevalentes. También hay otras causas, como la redistribución al espacio intracelular, como ocurre en el síndrome del hueso hambriento por una paratiroidectomía en un hiperparatiroidismo severo, y pérdidas cutáneas. Son poco frecuentes, pero en grandes quemados y en ejercicio extremo extenuante puede verse también hipomagnesemia. Recientemente se han descrito causas autoinmunes por formación de anticuerpos contra la claudina 16, que es una de las que formaba el poro que hemos visto, el canal que hemos visto en el asa de Henle, y se produce hipomagnesemia, hipocalcemia y nefropatía tubulointersticial. En cuanto a la clínica, tenemos manifestaciones neuromusculares, donde se produce principalmente hiperexcitabilidad. Inicialmente se puede manifestar como debilidad y apatía, y luego hiperreflexia, temblor, espasmo carpopedal con tetania, convulsiones, nistagmo vertical en ausencia de causa estructural y delirium e incluso coma. Y a nivel cardiovascular aumenta la actividad ventricular ectópica y produce alteraciones de la repolarización. Generalmente se observan cambios electrocardiográficos como alargamiento del PR, ensanchamiento del QRS, aplanamiento de la onda T, prolongación del QT, descenso del ST y extrasistolia, aumentando el riesgo de desarrollar arritmias auriculares y ventriculares. A nivel metabólico produce alcalosis metabólica, hipopotasemia e hipocalcemia, siendo la hipopotasemia y la hipocalcemia generalmente refractarias hasta la corrección de la hipomagnesemia.
La hipopotasemia se produce porque habitualmente hay unos canales en el túbulo de la nefrona que son los ROMK, por los que el magnesio vuelve a la luz tubular y que se encuentran regulados por el magnesio. Cuando hay poco magnesio no se bloquea la salida del potasio por estos canales y se libera más libremente, por lo que se produce la hipopotasemia. También disminuye la activación del cotransportador sodio-cloro y eso hace que llegue más sodio al distal y salga más potasio por los canales ROMK. La hipocalcemia también ocurre porque disminuye la síntesis del AMP cíclico intracelular, disminuye la secreción de PTH y aumenta la resistencia a la misma. Esto da un hipoparatiroidismo funcional que a la vez disminuye la síntesis de calcitriol, y la hipomagnesemia grave, por otro lado, puede aumentar la resistencia al calcitriol y disminuir la síntesis por sí misma. Esto disminuye la reabsorción de calcio, principalmente a nivel renal, pero también a nivel intestinal, perpetuando la hipocalcemia. También tiene una implicación que se ha visto en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 por sí misma produce resistencia a la insulina que inhibe el TRPM6 en el túbulo contorneado distal. Además, la hiperfiltración por aumento del flujo urinario y la disminución de la absorción perpetúan la hipomagnesemia, que a su vez aumenta la resistencia a la insulina y disminuye la tolerancia a la glucosa, agravando o favoreciendo el desarrollo también de diabetes tipo 2. En cuanto al diagnóstico, es medir las concentraciones plasmáticas de magnesio y luego evaluar por dónde se están produciendo pues, las pérdidas o la falta de aporte. Por lo que medimos la magnesiuria y la fracción excretada de magnesio con la fórmula que vemos ahí, que se multiplica en el denominador por 0,7 porque es la fracción libre en el plasma. Si la magnesiuria o la fracción de excreción de magnesio está elevada, atribuiremos que las pérdidas son renales y tendremos que buscar por qué se está perdiendo en el riñón, y si son bajas, pues serán otras cosas porque el riñón estará actuando de manera compensadora, como la disminución de la ingesta y las pérdidas gastrointestinales. Es importante descartar en algunas ocasiones la hipomagnesemia espuria por contaminación con EPTA o por hipoalbuminemia severa. En cuanto al tratamiento, en los pacientes asintomáticos o con niveles plasmáticos que lo permitan, no hay un punto claro, pero en algunas series aparece descrito como más de 1,4 miligramos de decilitro. La reposición de magnesio se puede hacer vía oral. Es importante, como hemos dicho, buscar el tratamiento etiológico de la causa, si está tomando fármacos como los IVP, ver si la indicación es necesaria, y si el IVP es necesario podemos sustituirlo por otro, como si está con omeprazol, por otro como el pantoprazol, que se desarrolle menos hipomagnesemia con él. También aportar una dieta rica en magnesio y suplementos orales de magnesio. Las sales orgánicas son las que tienen mejor absorción. Os he puesto ahí las sales que se pueden encontrar en España. En la farmacia encontramos el magnesio BOY y el magnogene, que son el lactato de magnesio y sales halógenas en forma de comprimidos. Y en el hospital tenemos el magnesio NM, que aporta más miliequivalentes que el magnesio BOY, que también lo tenemos aquí, que sería hasta 4 veces más el magnesio NM. El efecto adverso más frecuente es la diarrea, ya que tiene baja absorción y actúa como laxante osmótico. Otras opciones complementarias al tratamiento oral serían las siguientes. En el caso de pérdidas renales en pacientes refractarios al tratamiento oral o que requieran altas dosis de magnesio, si tienen la función renal normal, podemos asociar bloqueantes del canal epitelial de sodio, como la amiloride y el trianterene. Y en pacientes con diabetes tipo 2 se ha visto que el uso de los ISGLT2 disminuye la excreción renal de magnesio. En la hipomagnesemia inducida por inhibidores de la bomba de protones, podemos asociar suplementos de inulina, que es un polisacárido complejo que se encuentra en algunos vegetales y que actúa como prebiótico y puede aumentar la absorción intestinal. En la hipomagnesemia crónica, donde la diarrea limite el tratamiento oral, se podrían valorar dosis intravenosas de magnesio. También es importante, cuando tengamos una hipomagnesemia, indagar en otras alteraciones electrolíticas concomitantes y corregirlas. En cuanto al tratamiento de las formas graves, se debe hacer la reposición intravenosa. Sería con 1 o 2 gramos de sulfato de magnesio inicialmente, que sería una ampolla de las que tenemos en el hospital, que se puede administrar en 15-60 minutos si el paciente está estable pero tiene concentraciones extremadamente bajas, o 2-3 minutos si el paciente está inestable. Y después debemos dejar una perfusión de mantenimiento de unas 5 ampollas en las primeras 24 horas y mantenerla 3-4 ampollas durante los siguientes 3-7 días.
Cuando tenemos este tipo de hipomagnesemia, asumimos un déficit de 1,2 miliequivalentes por kilo y es preferible administrarlo, aunque inicialmente sea un bolo rápido, de manera lenta y continuada, ya que el 50% se puede perder en orina en las primeras 24 horas. Debemos monitorizar los niveles y la función renal diariamente y mantener la administración hasta 1 o 2 días después de normalizar los niveles plasmáticos de magnesio para poder rellenar bien los depósitos. Hay que tener precaución en los pacientes con enfermedad renal crónica, donde se debe sustituir únicamente con la mitad de lo expuesto. Existen otras indicaciones del sulfato de magnesio sin que haya hipomagnesemia, como es la tostada de Points, las exacerbaciones asmáticas agudas graves y en eclampsia y preeclampsia, aunque se ha utilizado en otros trastornos, como por ejemplo para la prevención de migrañas y para el tratamiento de las crisis agudas, pero estos son los más reseñables. En cuanto al tratamiento es importante, pero es importante realizar prevención. Debemos identificar a los sujetos susceptibles, aquellos que estén con dosis elevadas de diuréticos, malnutridos, hospitalización, sobre todo en pacientes en UCI, alcoholismo, diarrea crónica o malabsorción, antecedentes de hipomagnesemia y factores de riesgo como otros fármacos como los IVP. Y asegurar un aporte en la dieta, entre 300 miligramos, alrededor de 300 miligramos al día, más en hombres que en mujeres. Aportar suplementos en caso de que la ingesta sea baja, teniendo en cuenta que solo se absorbe el 40% de lo que ingerimos, y suplementar las nutriciones parenterales con magnesio. En cuanto a la hipermagnesemia, que como hemos dicho se definía con un magnesio sérico por encima de 2,4, es menos frecuente que la hipomagnesemia, encontrándose entre el 1 y el 10% de los pacientes hospitalizados. La enfermedad renal sería una de las causas más importantes, con filtrados por debajo de 20. En estos pacientes la prevalencia es del 10-15%, aunque se suelen mantener con concentraciones en 2-5 miligramos de decilitro, siempre y cuando no haya otros factores de riesgo que aumenten los niveles de magnesio. La administración excesiva intravenosa de magnesio en pacientes embarazadas con preeclampsia o eclampsia, por ejemplo, o el abuso de laxantes con magnesio en muy grandes cantidades puede producir hipermagnesemia. En cuanto a la clínica, es importante destacar que es potencialmente mortal. Si se produce progresivamente no suele ser sintomática y aparece la clínica con cifras de magnesio por encima de 4 miligramos de decilitro. Entre 4 y 7,2 nos encontraríamos solo con náuseas, vómitos, dolor de cabeza, letargia y mareo, y se observaría una disminución de los reflejos osteotendinosos. Cuando ya llegamos a concentraciones entre 7,2 y 12 miligramos de decilitro, vemos somnolencia, hipocalcemia, ausencia de los reflejos osteotendinosos y tendencia a la hipotensión arterial con cambios en el electrocardiograma como bradicardia o incluso bloqueos. Y por más de 12 miligramos de decilitro, se desarrolla parálisis muscular, apnea y una parada cardiorrespiratoria. En cuanto al tratamiento, si la hipermagnesemia es moderada y la función renal está preservada y no hay ningún factor de gravedad, sería suspender los aportes que estemos administrando y con eso bastaría. Pero si es sintomática o hay un deterioro importante de la función renal, debemos administrar calcio intravenoso para hacer un antagonismo temporal del efecto, con cloruro cálcico si tiene una vía central y con gluconato cálcico si tiene vía periférica. Y aumentar la eliminación renal con aporte de volumen, con administración de furosemida y si tiene una enfermedad renal crónica avanzada o un fracaso renal importante, en diálisis. La prevención es importante y debemos tener precaución en pacientes que estén con suplementos de magnesio y tengan enfermedad renal crónica con filtrados bajos. Y me gustaría hacer finalmente una mención a la relación del magnesio con la insuficiencia cardíaca, ya que se ha visto que el 30-40% de los pacientes que ingresan por descompensación de insuficiencia cardíaca tienen una alteración del magnesio y se ha visto más o menos una prevalencia similar entre la hipomagnesemia y la hipermagnesemia. Esto se debe al deterioro de la función renal, al uso de diuréticos, a la activación neurohormonal y a la reducción de absorción de magnesio por el edema gastrointestinal. Se ha visto también que la hipomagnesemia aumenta por sí misma el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Estos dos estudios ven que el primero hay un riesgo de 1,71, un riesgo relativo de 1,71 a los 20 años de desarrollar insuficiencia cardíaca y el segundo aporta una evidencia similar. Los factores implicados podrían ser una alteración de la homeostasis de la glucosa, la resistencia a la insulina, tendencia a la hipertensión, disfunción endotelial y anomalías eléctricas.
En cuanto a los trastornos del magnesio, en el paciente ya per se que tiene insuficiencia cardíaca, se ha visto que la hipomagnesemia produce alteraciones en el electrocardiograma y arritmias ventriculares, pero no se han observado clara implicación en la mortalidad. Sin embargo, en la hipermagnesemia se ha relacionado con alteraciones electrocardiográficas como la hipotensión y la disminución de la frecuencia con bloqueos AV hasta completos, y sí que se ha visto implicación directa en la mortalidad, pudiéndose considerar un predictor independiente. Y nada, como particularidades en el tratamiento de las descompensaciones, tener en cuenta que incluso se recomienda en algunos casos, pese a tener valores de concentraciones de magnesio en torno a 1,5 o 2, que entre 1,7 y 2 estaríamos hablando de concentraciones normales, si tienen alto riesgo arrítmico o tienen antecedentes de hipomagnesemia grave, como van a estar con un uso aumentado de diuréticos y con edema, pues debemos iniciar la suplementación antes de que desarrollen la hipomagnesemia, teniendo en cuenta siempre que hay que aumentar la frecuencia de la monitorización por el riesgo de eventos y el deterioro de la función renal que se puede producir. Y nada, mensajes para llevar a casa, que el magnesio es el segundo catión intracelular más importante, implicado en múltiples procesos metabólicos y su homeostasis está regulada por el eje intestino-hueso-riñón, que la hipomagnesemia es la alteración más frecuente y más prevalente en los pacientes hospitalizados, sobre todo en unidad de cuidados intensivos, siendo las principales causas la falta de aporte en la dieta y las pérdidas digestivas y renales, en las que los fármacos juegan un papel importante. La hipomagnesemia aumenta el riesgo de arritmias ventriculares y produce hipocalcemia e hipopotasemia refractarias al tratamiento. La hipermagnesemia es menos prevalente, pero es potencialmente mortal, ocurriendo fundamentalmente en pacientes con insuficiencia renal o exceso de aportes. Y las alteraciones del magnesio tienen una implicación importante en la insuficiencia cardíaca, siendo la hipermagnesemia un predictor independiente de mortalidad y la hipomagnesemia un factor de riesgo para desarrollar. Y nada, esto es todo.